discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran. Bien, hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Va usted a inclinar su rostro y vamos a bendecir el nombre del Señor. Eterno Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, bendito Dios para siempre. Padre, hoy nos exponemos a el Evangelio, a la gracia tuya, a la bendición tuya, mi Señor. Padre, gracias por mis hermanos, gracias por sus vidas. Padre, gracias por haber ofrecido. Ahora, Señor, viene la exposición de tu palabra, el mensaje de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos. No soy hombre fácil de palabra, no soy ávido en ella. No soy digno, Señor. Todo lo contrario, lleno de defectos, imperfecciones, Señor. Pero Dios mío, Señor, ayúdame y ayúdanos a todos nosotros a que el mensaje de hoy quede grabado como una impronta en nuestro corazón. Ayúdanos, por favor. Te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Ayúdanos en esta semana, Padre, a exponer en los discipulados tu palabra, Señor, a entenderla, a meditarla, Señor, y obviamente, Señor, lo más importante, a vivirla, Padre, porque te lo pedimos para tu gloria y en el nombre de tu Hijo. Amén. Quiero invitarle, mis hermanos, a que abramos nuestra Biblia en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, y estaremos estudiando los versículos del 12 al versículo 21. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 12 al 21. Espero que esta semana ustedes puedan seguir avanzando en sus discipulados en casa, con sus hijos, con su familia, y de esta manera poder crecer en la obra del Señor. Hechos capítulo 2, versículos 12 al 21. Entre tanto que ustedes están buscando el pasaje, quiero mencionar a manera de introducción que alguien señaló que una exposición de arte es un espacio donde se dan a conocer las obras más increíbles de la pintura, la música, la escultura, el teatro. Y que todos los artistas hacen esfuerzos que van más allá de sus posibilidades para que todo el mundo las pueda ver. El Evangelio es más que una obra de arte, es la obra misma de Dios que Él mostró en la cruz del Calvario, para que todos puedan ver la obra de su Hijo. Pero demanda que todos aquellos que han creído hagan sus mejores esfuerzos y vayan más allá de sus posibilidades para la obra que el Señor nos ha encomendado. Que hagamos de nuestras fuerzas más y más para que sigamos exponiendo el Evangelio a un mundo de oscuridad y tinieblas, a una familia de oscuridad y tinieblas, a un hogar de oscuridad y tinieblas. Así que, mis hermanos, el título del sermón en esta mañana es una iglesia que se expone al Evangelio. Esa es la marca de la iglesia, una iglesia que se expone continuamente al Evangelio. La segunda marca de una iglesia saludable es una iglesia que se expone continuamente al Evangelio, totalmente. Es decir, que si nos reunimos en el discipulado, en la enseñanza, en el estudio bíblico y leemos un texto, debemos esforzarnos por encontrar ahí el Evangelio.
Debemos esforzarnos por encontrar ahí lo que el Evangelio nos dice. No podemos pretender entonces leer el Evangelio y comenzar a comentar cosas, comenzar a hablar de nosotros, comenzar a referir cosas de nuestra vida personal, porque a la larga la experiencia nuestra no es mucho lo que sirve. En el texto que ya leímos al comienzo en la mañana de hoy, a la hora de la oración, el Señor nos va a ilustrar algo muy interesante. Dios va a mostrarnos a través de la gloriosa obra de su Hijo que el Evangelio va más allá de lo que nosotros hemos quizás concebido. Y hoy se va a valer de este pasaje, una vez más, de un cojo de nacimiento que era traído cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Estaba puesto allí todos los días para pedir limosna. Este cojo, cuando ve que Pedro y Juan van entrando, les ruega que le den limosna. Y Pedro, fijando los ojos en él, les dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Así que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y Dios obra un milagro. El cojo que no podía caminar, la Biblia nos dice que se le fueron enderezando los tobillos, se le fue acomodando todo lo que estaba mal, porque era un cojo de nacimiento. Y lo encontramos en el texto que estaba con Pedro y Juan, andaba saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar. Cuando hemos leído este pasaje y escuchamos sermones, ¿qué es lo que más resaltan en los pasajes, en este pasaje y las predicaciones que escuchamos? La sanidad. Pero la sanidad aquí no es lo importante. Aunque Dios sigue sanando, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Lo más importante acá es que Dios se vale de este hecho para anunciar su glorioso evangelio, para que alrededor de unas 4,000 personas ahora vengan al conocimiento de su verdad. La iglesia que se expone continuamente al evangelio será una iglesia que va a avanzar, porque sus miembros sabrán exponer el evangelio. No sabrán exponer ni sus interpretaciones, ni sus sentimientos, ni sus ideas, ni sus experiencias, nada de eso, sino que sabrá exponer el evangelio como es la obra gloriosa del mismo. Lo primero que vamos a mencionar en esta mañana es que el evangelio no es de hombres. La procedencia del evangelio no es de ningún hombre. El evangelio no procede de ningún hombre. El evangelio procede de Dios. Miremos en el texto, hermanos. Miremos nuestro texto en esta mañana. Viendo esto, Pedro, versículo 12, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos 12 en adelante. Lo que vamos a encontrar aquí de Pedro, mis amados hermanos, es una reprensión que tiene que ver con nosotros mismos. El evangelio no es de hombres, pero lo portan los hombres. El evangelio no es de ningún hombre, pero el evangelio está en vasijas de barro, como nosotros, para que la excelencia del poder no sea nuestra, sino de Dios. Él ha llamado a hombres y mujeres a que estén y caminen en su evangelio. Ahora, pudiera ser que este cojo de nacimiento estuviese allí en la puerta esperando. ¿Qué esperaba? Limosnas. Y es muy interesante porque él
pone los ojos ¿en quién? En los que entraban. Y por esas bendiciones de Dios, entonces Pedro y Juan llegan a la hora de la oración y está puesto allí en esta puerta este cojo con la única intención de que alguien le dé lo que él necesitaba, limosnas. Muchos de nosotros cuando venimos a la iglesia venimos con la misma actitud, esperando que los hombres les socorramos, que los pastores a ustedes les socorran lo que ustedes necesitan. Pero le tengo una noticia mejor, buena, y es que como el evangelio no es de hombres, sino que el evangelio es de Dios, entonces quien te da lo mejor no somos los hombres, es Dios mismo. Viendo esto, entonces Pedro se molesta. El texto y lo que escribe Lucas muestra molestias. Es una reprensión, un llamado de atención. Y él les dice: varones israelitas. ¿Por qué él los llama de esta manera? Porque quienes están allí es una comunidad propiamente de judíos, del linaje de Israel, y ellos saben muy bien que él le dice varones israelitas, haciendo alusión tanto a hombres como a mujeres, quienes habían ido atónitos, perplejos por la obra que Dios había hecho en el cojo. Y le dice varones israelitas. ¿Por qué están tan atónitos? Porque no es por nuestro poder, no es por nuestra piedad. Pedro está reconociendo que en él no hay poder de sanar a nadie, que en Pedro no hay piedad alguna. De hecho, el texto lo dice. Leamos una vez más el versículo 12 en adelante. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Y es una reprensión muy interesante, porque nosotros ponemos muchísimo la mirada ¿en quién? En los hombres. Nosotros quisiéramos que los hombres nos pudieran resolver nuestros problemas, nuestras dificultades. Es un gran reproche a la multitud, porque no es que los hombres tengan poder. Ningún hombre tiene poder alguno. No hay tales ungidos en nuestros días. No hay pastor, por más estudiado, por más entrenado, por más dispuesto. No hay pastor. Todos somos hombres iguales. Estamos hechos del mismo material, de la misma masa. No hay pastores más usados que otros. No es verdad, eso no es cierto. En Hechos, capítulo 14, dice la escritura que cuando Pablo y Bernabé llegaron a las regiones de Iconio, Dios obró en ellos, por medio de ellos obró, y comenzaron a gritar: dioses nos han bajado, dioses del cielo nos han bajado. Y la multitud y Pablo y Bernabé le dicen: no, nosotros no somos dioses, somos hombres. Somos hombres. Ahora hay una promesa que es importante recordarla, y es que el mismo espíritu que estuvo en Pedro es el mismo espíritu que hoy está con nosotros. No es que los hombres tengan poder, es el poder con los hombres, que es diferente. Es el Espíritu de Dios en los hombres, en sus criaturas. Pedro dice: no hay piedad en ningún hombre. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Lo que el Evangelio nos muestra es que la solución o la manera como nosotros vivimos tiene que ser con un foco, que no deben ser los hombres. El foco debe ser Dios, su palabra, su evangelio. ¿Por qué, hermanos, hay una tendencia en nosotros a endiosar a los hombres?
Porque hay una tendencia en nosotros a homenajear o honrar a los hombres. Los hacemos ídolos. Es más, uno encuentra personas que dicen, voy donde tal pastor porque allá sí se siente el poder. ¿Por qué? Porque vamos donde tal persona cuando se dice, allá sí está la unción. Y no debe ser así, hermanos. Porque el evangelio no es de hombres. El evangelio no es de hombres. Pedro los reprende y les dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? No pongan los ojos en nosotros no. Somos hombres. No pongan su mirada en nosotros, porque el evangelio no es de hombres. No pongan en sus ojos en nosotros, porque en nosotros no hay tal piedad. Y ellos sabían muy bien estos términos: poder y piedad, dos insumos de la vida de los israelitas. Así que no es en hombres, no es por hombres, es por Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Hemos visto que el evangelio no es de hombres, no procede de hombres. Nuestro segundo punto es que el evangelio exalta a Cristo. El evangelio exalta a Cristo y humilla al pecador. El evangelio exalta a Cristo y humilla al pecador. Y eso lo vamos a encontrar desde el versículo 13 hasta el versículo 18. El evangelio exalta a Cristo y humilla al pecador. El gran predicador del siglo XVIII, Charles Simeón, se vale de este pasaje para enseñarnos a la iglesia histórica que el evangelio evidentemente exalta a Cristo, pero al mismo tiempo humilla al pecador. Dos aspectos del evangelio en este texto: mostrar la gloria de Cristo y las acciones y decisiones del corazón humano. ¿A dónde se inclina todo corazón humano? Dice el versículo 13: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Los que están ahí son israelitas. Recuerden cómo les dijo Pedro: varones israelitas. Varones israelitas. Ellos entienden muy bien a qué Dios se refería, o a qué Dios mejor se refiere Pedro: el Dios de Abraham. Ellos sabían y tenían en mente quién había sido Abraham, el hombre llamado desde Ur de Caldea, llamado a una misión, al proyecto de Dios, que se nos recuerda en el versículo 26 del 22 en adelante. Porque en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y ese propósito seguía vigente ahora en su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Pero también se hacía patente en Jacob. Y así es como Dios se presenta a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Cuando el Señor dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora es muy interesante la palabra que nos presenta aquí Lucas. Dice: Dios ha glorificado a su Hijo. Esa palabra que se usa ahí como hijo es la palabra país. Significa siervo. Dice: Dios ha glorificado a su siervo. ¿Y por qué Pedro está hablando en estos términos? Obviamente guiado por el Espíritu. Queridos hermanos, porque Jesús es el siervo y el Mesías prometido que ellos estaban esperando. Jesús es el siervo que estaba esperando esta multitud. Ellos deseaban
anhelaban y esperaban la venida del Mesías, pero no lo pudieron ver, no lo pudieron observar, no lo pudieron seguir. Mis hermanos, lo que el texto nos hace referencia es a la obra del siervo sufriente de Jehová, como nos lo muestra Isaías 53. El profeta Isaías en el capítulo 53 nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En pregunta, ¿quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Ciertamente desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Está haciendo mención Isaías al siervo. Y el texto nos dice que el Señor, el Dios Padre, ha glorificado a su Hijo. Y viene entonces la médula del Evangelio. El Evangelio consiste en que el Padre glorifica a su Hijo. El Evangelio consiste en que el Padre glorifica a su Hijo, a su siervo. Y la pregunta es: ¿cómo sucede esto? ¿Qué viene a nuestras mentes cuando nos enfrentamos a un texto como este? Cuando dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Padre ahora ha glorificado, no que va a glorificar, sino que ha glorificado a su siervo Jesús. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Qué significa que el Padre glorifica a su Hijo? En Juan capítulo 17 versículo 1 se nos dice que el Señor Jesús le dice estas palabras: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué significa, hermanos, que el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios le da gloria a Dios y Dios le da gloria a Dios? ¿Qué significa que el Padre le da gloria a su Hijo y el Hijo le da gloria a su Padre? ¿Qué significa esto, hermanos? Hermanos, esto significa que el Padre lleva a la muerte a su Hijo. Cuando el Padre da gloria a su Hijo, significa que el Padre lleva a la muerte a su Hijo. De tal manera que su Hijo consuma toda la obra que vino a ejecutar. El Padre lleva a la muerte a su Hijo. En otras palabras, el Padre mata a su Hijo. Y esta multitud entiende que el Padre glorifica a su Hijo. ¿Y cómo se glorifica el Padre? En la muerte de su Hijo. Y la muerte de su Hijo en favor de los que Él ha llamado. O como lo dice más adelante el libro de los Hechos, los que Dios ha escogido para salvación. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. El Evangelio consiste en la gloria del Hijo. Pero también hemos dicho que el Evangelio consiste en la humillación de los pecadores. Dice el versículo 13 en la parte después de la coma: a quien vosotros. Y yo quisiera hacerles una pregunta que en algún momento me la hacía. Si usted hubiera estado en la multitud
como nos lo muestra Juan 19. Si usted hubiera estado en la multitud, le pregunto, ¿usted a quién hubiera escogido? ¿A Jesús o a Barrabás? Desde Génesis 3, ¿a dónde se inclina el corazón del hombre? ¿A dónde se inclina? ¿Qué hace Dios? Perdón, ¿qué hace el hombre desde Génesis 3? ¿Recuerdan las palabras de Adán? Oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. ¿Qué es lo que hace el corazón desde el comienzo? Huir de Dios. Así que si nosotros hubiéramos estado allí en la multitud, hubiéramos optado, decidido por Barrabás. Esa palabra Barrabás se compone de dos voces, Bar y Rabas. Bar, que significa hijo, y Rabas, que significa padre. O sea, es un hijo de padre. Pero también estaba el hijo del padre, con letras mayúsculas. Pedro va a acusar a esta multitud, porque el Evangelio nos acusa. Ese es el insumo de la ley de Dios, acusarnos. Y aquí se están violando varios mandamientos. ¿Qué les dice Pedro? Veamos las acciones que nos presenta el Evangelio. Dice, ustedes entregaron y negaron a Cristo. Ustedes negaron al santo y al justo. Ustedes prefirieron a un homicida y ustedes mataron al autor de la vida. Eso habla de la clase de personas que son esa multitud. Pero eso también habla de la clase de personas que nosotros somos. Nosotros también hemos entregado sangre inocente. Tú entregaste a Jesús, tú lo mataste, tú has negado al santo, tú has negado al justo. Tú prefieres los homicidas de este mundo. Tú nunca has preferido a Cristo. Tú has matado al autor de la vida. Eres un asesino. Somos asesinos. Somos pecadores. Ustedes han entregado y negaron a Jesús. Lo negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ese fue el mensaje de Pedro. El mensaje del Evangelio glorifica a Cristo, pero te humilla terriblemente. Te humilla al punto de decirte que tú eres un asesino. Ustedes son asesinos. Somos asesinos porque matamos al autor de la vida. No solo la multitud, sino que toda la raza humana mató a Jesús. Lo entregamos, lo negamos, y aún conociendo la gracia de Dios lo seguimos negando. Hemos negado al santo, al justo. Preferimos a un homicida. Entregar y negar son dos actos criminales que reflejan el corazón equívoco del hombre, el corazón en oscuridad. El corazón religioso, el corazón no religioso. Cualquier hombre que esté en la faz de la tierra sin el Evangelio, una y otra vez entregará y negará a Jesús. Eso es un acto criminal. Por eso los grupos sectarios, por ejemplo, como los testigos de Jehová, los mismos judíos, cuando niegan a Jesús, están cayendo en lo mismo. Porque la esencia del Evangelio, la gloria del Evangelio es Cristo mismo. Y negar a Cristo es negar el Evangelio. Es negarlo y entregarlo otra vez. Es negar al santo y al justo. Por eso no hay que creer en estos grupos. Hay que creer lo que la Biblia dice, lo que la enseñanza de las Escrituras dice. Y que si se niega a Cristo Jesús, se niega al santo, estamos negando el Evangelio y estamos en oscuridad. Dice
Juan capítulo 14, versículos 7. Si me conocieseis también al Padre, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¿Cuál fue la pregunta de Felipe? Muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús: pero tanto tiempo que están conmigo y no me conocen. El que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Al Padre. Si creéis en el Padre, también hay que creer en el Hijo. No se puede creer. Por eso cuando le dicen a uno, creo en Dios, eso no significa nada, porque no creen en su Hijo. Vosotros entregasteis. Juan capítulo 19, versículos del 1 al 11 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Porque mire lo que hicimos con Jesús. Y quiero que lo entienda muy bien, porque eso es lo que significa el Evangelio. Tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza. Luego le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito ha hecho él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: tomadlo de vosotros y crucifíquenle, porque yo no encuentro delito alguno en este. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hemos entregado a Jesús, hermanos. Lo entregamos. Tú lo entregaste. Los niños también lo entregaron. Todos en esta iglesia lo hemos entregado. Somos reos, homicidas. La ley dice: no matarás, y matamos al autor de la vida. Y aquí hay un contraste. Y hace muchos años yo pensaba: ¿cómo se puede matar al que da vida? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede suceder esto? Muy bien. Aquí la palabra vida es la palabra zoe, que habla de la vida que viene de Dios. No estamos hablando de la vida natural, que es la palabra griega para bios, vida natural. Lo que el texto nos está diciendo, amados hermanos, es que nosotros matamos al que trae la vida de Dios. ¿Cómo un hombre puede cometer tal pecado? Así es el corazón humano. Y recuerden, amados hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Y como un hombre cometió el pecado, por tanto un hombre tiene que pagar. Por eso el pago de Cristo es un pago de carácter eterno. Y la condenación de los pecadores también será de carácter eterno. Dice la Escritura, versículo 17. Miremos el versículo 16. Dice: mas por la fe en su nombre. Por la fe en su nombre. El nombre de Jesús en sí mismo es salvación, porque el nombre de Jesús significa salvación. Dios salva. Eso significa Jesús. A este que vosotros veis y conocéis, es decir, al cojo, le ha confirmado su nombre.
El Evangelio confirma la fe de los hombres. La fe que tienen los hombres, el Evangelio la confirman. El Evangelio la confirma. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo Pedro al cojo? El cojo dijo: quiero unas monedas. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo plata, ni oro, ni plata. Curioso, ¿no? Los apóstoles de la Biblia no tienen ¿qué? Plata y no tienen oro. ¿Y cómo son los apóstoles de nuestros días? Con lujos, yates, algunos con aviones, ¿no? Pero ¿qué le dice Pedro? De lo que tengo, te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y es que el nombre de Jesucristo tiene poder. ¿Y para qué Pedro le dice estas palabras y nos las refiere aquí en su sermón? Porque lo que está diciendo la Biblia es que el cojo, el lisiado, el cojo de nacimiento puso su fe en Jesús. Y este es el aspecto esencial del Evangelio. En que no pongas tu fe en hombres, como lo miramos en nuestro primer punto, sino que pongas la fe en Jesús, el Hijo de Dios. En eso consiste el Evangelio, en que tú pongas tus ojos, tu fe en Jesucristo de Nazaret, para que tu fe sea confirmada, para que nuestra fe sea confirmada. Qué alegría y qué gozo poner nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios. Dice el versículo 16, dice: Él ha confirmado, le ha confirmado su nombre. Hermanos, cuando se habla de nombre, no estamos hablando de un nombre como tal, de llamarse por llamarse. Aquí el nombre tiene que ver con la esencia de la persona que es. El nombre tiene que ver con la naturaleza de esa persona. El nombre en la Biblia habla de quién es como persona. No es un nombre como tal. Cuando decimos Jesús, estamos hablando de todo lo que es Jesús como persona. Estamos hablando de que Él es Salvador, de que Él es santificador, que Él es justo, misericordioso, bueno, lleno de gracia, lleno de favor. Estamos hablando de la persona de Jesús, no es el nombre. Cuando Pedro les dice que Él ha confirmado la fe del cojo, significa que el cojo puso su fe para salvación, no tanto para la sanidad. Eso es lo que significa el pasaje. Que por esa gracia inmerecida de Dios, por esa bondad, la manifestación de esa fe también se evidencia con la sanidad del cojo. Y quisiera preguntarles, ¿qué es mejor? ¿Sanar físicamente o sanar eternamente y para siempre? ¿Qué es mejor? Pues lo mejor es sanar eternamente. Porque ¿de qué serviría, por ejemplo, los leprosos? Cuando el Señor los sanó a todos. Y cuando regresaron, ¿cuántos volvieron? Uno. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Y los otros qué pasó? La sanidad no es motivo de salvación, no es evidencia de salvación. Aquí sí. Pero por lo que Pedro, usado por el Espíritu de Dios, dice el versículo 16: y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad. Y esta palabra que está aquí, completa sanidad, habla de la salvación del cojo. O sea, la sanidad es completa. Los leprosos que nos refiere Mateo fueron sanados físicamente, y la otra enfermedad, que es más terrible, pues los lleva a otro lugar. Versículo 17: mas ahora, hermanos,
sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y aquí es donde nos es mostrada la misericordia que nos revela el Evangelio. ¿En qué consiste? En que Dios nos dice, ustedes lo han hecho por ignorancia. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Mas ahora sé que por vuestra ignorancia, como la de los gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que Él había antes anunciado por boca de todos sus profetas. El Evangelio está en todas las Escrituras, hermanos, y le va a hablar de exactamente el mismo tema. ¿Cuál es el mismo tema? La gloria de Cristo, la humillación de los pecadores y la salvación de los mismos. ¿Está eso en Génesis? Sí. ¿Está eso en Éxodo? Sí. ¿Está en Levítico? Sí, mucho más visible todavía. ¿Está en Números? Sí. ¿Está en Deuteronomio, el libro que estamos leyendo en nuestro plan de estudio bíblico? Sí. Y sin forzar el texto, sin traer ideas de otra parte, no, ahí debe estar el Evangelio. Debe estar en Deuteronomio. Cuando nosotros nos reunimos alrededor del texto, yo debo encontrar el Evangelio, porque el Evangelio salva a los pecadores, salva a los ignorantes. Ahora, hermanos, sé que por ignorantes, o sea, Pedro les dijo de todo, les dijo homicidas, ustedes se entregaron al santo, y aparte de eso ustedes son ignorantes. Y aquí la palabra ignorancia significa desconocimiento de Dios. Así que si tú no conoces muy bien a Dios, también eres un ignorante. Usted ignora las cosas de Dios, ignora el poder de Dios. Que por boca de todos los profetas, ¿cuáles profetas? Ahí lo dice el texto: Moisés, Samuel. Ha sido anunciado Cristo. ¿Y qué anuncian las Escrituras? Que Cristo vino a padecer. Ese es el mensaje. ¿Ustedes han escuchado que Cristo vino a darles a ustedes bendiciones? Que Cristo quiere que a usted le vaya bien en esta vida, que ustedes son lo mejor, ustedes son el tesoro de Dios, y Dios desea ponerle en lugares muy lindos, muy delicados. La vida cristiana es color de rosa porque así lo quiere Cristo. ¿Cómo le parece ese mensaje? ¿Cómo le parece ese mensaje? Vea, Cristo quiere lo mejor para usted, hermano. Solo es que usted lo confiese. Cristo quiere que usted tenga el mejor trabajo del mundo. Hay que ser positivo. Cristo quiere lo mejor para ustedes. Cristo está empeñado. Él va a mover el cielo y la tierra para darte sus bendiciones. ¿Cómo le parece ese mensaje, hermano? Ese es un mensaje de demonios. Ese no es el mensaje del Evangelio. Esas son las añadiduras. Miren, hermanos, Cristo vino ¿a qué? A padecer. Y si tú te pareces más al Hijo de Dios, hermanos, yo te garantizo, no soy profeta ni hijo de profeta, pero vas a padecer. Porque el hecho de que tú te parezcas más a Cristo, el mundo te va a aborrecer más y más. El mundo te va a aborrecer por ser como Cristo. Y no solo te va a aborrecer tu familia, tus amigos, la sociedad. Le van a decir a los cristianos: no, ustedes anticuados, retrógrados, enchapados a la antigua, come Biblia y lambeladrillos, por parecerse más al Hijo de Dios. Pero ese es el Evangelio. Cristo vino a padecer. En el mundo van a tener ¿qué? Aflicciones. Y lo está diciendo en el contexto de los que van a seguir a Jesús. Vas a tener problemas por seguir a Jesús. Te van a despreciar, te van a desechar. Ahora, si tú no tienes problemas, algo pasa. Veamos nuestro tercer y último punto. Hemos visto que el Evangelio no es de hombres.
Hemos visto que el Evangelio exalta a Cristo y a quienes nos acusa. ¿Y qué nos dice? Lo que somos, la clase de persona que somos. Pero ahora viene la mejor parte, hermanos, y es que el Evangelio trae arrepentimiento y conversión. Mire lo que dice el versículo 19. Así que, ¿usted ya se da cuenta qué persona es? Hermanos, yo me di cuenta qué clase de persona soy. Yo le digo a mi esposa: amor, tienes que mirarme como lo que soy. ¿Qué soy? Un pecador, un pecador. Pero aquí dice que el Evangelio, ¿qué trae? Arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento. Así que arrepentidos y convertidos. ¿Qué es arrepentirse? Aquí la palabra arrepentimiento es cambio de mente. Si cambia la mente, cambia. En la Biblia, emociones, alma, intelecto, razón, es lo que se refiere a la palabra corazón. Sentimientos, las emociones, los sentimientos, todo eso es lo que se refiere con una sola palabra: corazón. Entonces, cuando la Biblia dice cambio de corazón, significa que cambia tu mente, que Dios cambió tu mente, que Dios cambió tu forma de sentir, tu forma de pensar, tu forma de razonar. Es que Dios cambió, sacó el corazón de piedra y puso en él el corazón según su evangelio. Eso significa arrepentimiento. O sea, lo que tú pensabas antes ya no lo piensas. Lo que en la dirección que ibas, vas en sentido opuesto. Eso significa arrepentimiento. El apóstol Pablo lo va a expresar muy bien en la carta a los Efesios, diciendo: el que robe, pues ya no roba más. El que se emborracha, ya no se emborracha más. El que miente, pues ya no miente. El que dice palabrotas groseras y chabacanas, ya no dice palabras, ahora habla bien. ¿Por qué? Porque ha cambiado de mente, entendiendo la naturaleza del evangelio. Y ahora viene también la conversión: arrepentidos y convertidos. Significa cambio de mente y una nueva naturaleza. La conversión significa que la vieja vida pasó y en Cristo Jesús ahora es hecha nueva. Cuando ellos escuchan aquí la palabra arrepentimiento y conversión, significa de regreso a Dios. Estas dos palabras significan regresar a Dios. Arrepentimiento y conversión significa de regreso a Dios, de regreso al Padre. Y esa es la gloria del evangelio, que el Hijo trae de regreso a quienes, a los que se perdieron, los rescata, dicen otras partes de la Biblia, y al rescatarlos los lleva de regreso al Padre. Eso significa el evangelio, de regreso a Dios. ¿Quién hace esa obra? El Hijo. Y cuando eso sucede, hermanos, cuando eso pasa, entonces viene el contenido del evangelio. Y quiero que me acompañe a Lucas capítulo 4, versículo 16. Que es, en los discipulados usted podrá hacer las aplicaciones que usted quiera, las que Dios le estime conveniente. Si usted quiere preguntar, con mucho gusto. Bien, hermanos, ¿qué significa tiempo de refrigerio? Cuando usted le dicen refrigerio, ¿a qué le suena? Vamos a ir al refrigerio. ¿Le suena qué? Comida, descanso. El refrigerio en la Biblia tiene que ver con su corazón. Tiene que ver con lo que usted está pensando, con lo que usted está viviendo. Y esta enseñanza se la agradezco mucho a mi profesor de hermenéutica y homilética, el pastor Ramón Carmona. Él dijo: ¿en qué consiste la predicación del evangelio también? Lucas capítulo 4, versículo 16. Nunca lo recuerdo como si me lo estuviera diciendo hace 5 minutos. Tiempos de refrigerio significa
que el Evangelio, por medio del Señor Jesucristo y su obra, Él viene a sanar el corazón quebrantado. El Evangelio es para sanar el corazón que está quebrantado. ¿Qué? Y me preguntan esta mañana, ustedes que vinieron, hermanos apreciados y amados, ¿qué está quebrantando su corazón? ¿Qué lo tiene tan dolido? ¿Qué lo tiene tan enfermo? ¿Qué, hermanos? Porque para eso está Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso significa refrigerio, que el corazón que está quebrantado, ahora ese corazón se restaura. Ese corazón que está en soledad, ahora goza de la mejor compañía. Tiempo de refrigerio significa que el corazón que está dolido, que está en tristeza, Cristo ahora lo llena de gozo. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso significa tiempo de refrigerio. Tiempo de refrigerio significa que aquel que está esclavo de vicios, aquel que está esclavo de cadenas, está atado, Cristo también tiene el poder para libertarlo, para librarlo, para abrirle las puertas de ese vicio. ¿Qué lo tiene atrapado? ¿Qué la tiene atrapada? ¿Qué vicio está practicando? Porque Cristo tiene el poder para librar también. Tiempo de refrigerio significa que el que está ciego ahora ve. ¿Qué es lo que ven los ciegos? Ven a Cristo, como Bartimeo. ¿Recuerdan a Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese era un ciego que veía a Jesús. Curioso, ¿no? Un ciego que ve a Jesús. Pero también tiempo de refrigerio significa que te oprime. Aquí la palabra oprimir es como si uno fuera un trapo y lo exprimen y lo exprimen y lo exprimen. Y la pregunta es eso: ¿qué lo está exprimiendo? ¿Qué la está exprimiendo? ¿Qué los está exprimiendo, hermanos? Y esta palabra opresión tiene que ver con todo lo que somos, nuestras ansiedades, nuestras dudas. ¿Qué, hermanos? Porque Cristo también tiene el poder para poner en libertad a los oprimidos, a los exprimidos. Y el Evangelio también es para predicar el año agradable del Señor. Esta palabra año no es un año de 365 días. Aquí la palabra año, porque este es un pasaje de Isaías, significa eternamente, por la eternidad. Aquí la palabra año se refiere a lo que va a perdurar. Y significa que todos los que entregan su vida a Cristo Jesús, vienen a Él, entonces gozarán su favor eterno, eternamente. O sea, lo que diríamos en un velorio, les comienza a brillar la luz perpetua. Este es el mensaje del Evangelio. Eso significa tiempo de refrigerio. Incline su rostro. Vamos a orar al Señor. Venga a Él, venga en esta mañana a Él. Entrégale ese corazón roto. ¿Te sientes triste, angustiado? ¿Qué cosas aún del pasado están ahí? Hay cosas del pasado que no nos dejan vivir, nos agobian. Cargas que no han sido sueltas. Cadenas que aún no han sido rotas. Hermanos, tenemos ilusiones. Y si son puestas en los hombres, ya vimos que los hombres nos desilusionan. Padre mío, te ruego, Señor, que por tu Espíritu, Señor, ministra a esta tu iglesia, Señor.
Dios, aquí estamos, Señor, para que tú restaures nuestro corazón, Señor. Ya sabemos quiénes somos, eso no hay que ponerlo en tela de juicio. Y que por ese corazón, en las decisiones que hemos tomado, nos hemos equivocado. Pero tu palabra también nos dice que es refrigerio. Que ese corazón roto, ese corazón con vicios, ese corazón que está dolido, quizás eres una madre que está dolida, que te duele el corazón. Cristo está aquí para sanar. ¿Tienes dudas sobre qué va a pasar con tu vida? Descansa. El mensaje del Evangelio trae descanso, porque su Hijo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero también Cristo está acá para hacernos libres, Señor. Los ídolos de nuestro pecado, los ídolos que tanto adoramos, Señor. Oh Dios, confieso mi idolatría, Señor, mi vicio, Señor. Ayúdame, Dios, a mirar con tus ojos. Tú estás para sanar, para limpiar, para restaurar. El mensaje tuyo también restaura las vidas, restaura los corazones. Nos saca de la tristeza, amén, sí, Señor. Nos da libertad, trae gozo a nuestra vida, trae gozo a nuestro corazón. Oh Dios, ese es el mensaje amoroso, es el mensaje dulce del Evangelio. Pero hay que creer lo que tú hiciste, Dios. Restaura, Señor. Restaura esta tu iglesia, este tu pueblo, Señor. Y esta semana de seguro en los discipulados estaremos hablando del mensaje del Evangelio. Que ya no hay que confiar más en los hombres, por muy buenos que parezcan, por muy buenos que sean. Que la gloria es tuya totalmente, porque tú llevas los pecadores al seno del Padre. En eso consiste la gloria del Hijo, en que los lleva los pecadores a la gloria del Padre. Pero también consiste en que se nos muestra cuáles son nuestras fallas, en qué es que estamos fallando. Se nos muestran nuestras fallas. Tendremos tiempo en esta semana para hablar, para tomarnos un café juntos y conversar de este tema. Pero también en esta mañana tenemos la cena del Señor, la cual estaremos ministrando en esta mañana, que nos recuerda que el Evangelio es mirándote a ti, no mirándonos a nosotros. De Cristo que al reino